Aplastaremos la infestación. Borraremos a los rebeldes del RPF. En 1994, más de 800.000 personas fueron asesinadas en menos de 100 días. El mundo lo vio, la ONU está aquí, pero nadie hizo nada. ¿Qué hace que el mundo mire hacia otro lado? ¿La falta de interés? ¿La falta de poder? ¿O la falta de conexión? ¿Es realmente capaz el sistema internacional de proteger a los más vulnerables? ¿O solamente los protege cuando hay un interés en común? Así es, la historia del genocidio en Ruanda no es solo una tragedia africana, es una herida abierta en el sistema internacional. Hotel Ruanda nos muestra lo que ocurre cuando la humanidad se reduce a cálculos estratégicos, cuando la vida pesa menos que los intereses. Este documental no busca respuestas fáciles, sino que busca entender por qué el mundo falló y qué nos dice esto sobre el orden global. Keohane Inai nos habla sobre la independencia, Krasner nos habla sobre regímenes y Susan Strange nos habla sobre poder estructural. Pero, ¿qué ocurre cuando todo esto se desmorona frente a una masacre? Tengo un material increíble. Es una masacre. Cadáveres, machetes. Tengo un material... Antes de hacer un análisis debemos indagar una muestra cinematográfica de este genocidio. Hotel Ruanda es una película de 2004 que se inspira en el genocidio ocurrido en 1994. Narra la historia de Paul Rusesabagina, gerente de un hotel, quien protegió a más de 1.000 refugiados tutsis salvándolos de la muerte. La cinta nos muestra cómo utiliza su ingenio frente a la indiferencia internacional y critica la poca intervención de la comunidad occidental. Me gustaría comenzar este documental citando a la ACNUR en su artículo Genocidio de Ruanda, la historia de los Hutsus y los Tutsis. Desde el marco teórico de Keohane Inai surgen preguntas fundamentales. ¿Por qué los países no intervinieron? ¿O no había suficiente interdependencia? Keohane Inai, en su libro Poder e Interdependencia, me permito citar a esos autores, la dependencia implica estar significativamente afectado por fuerzas externas. En cambio, la interdependencia es una dependencia mutua. En política mundial se refiere a situaciones con efectos recíprocos. Los países cooperan más cuando sus intereses están conectados económico, política y estratégicamente. En el caso de Ruanda, la comunidad internacional tenía baja interdependencia con el país, no era un socio comercial relevante, carecía de recursos estratégicos, no representaba una amenaza global, básicamente. Como señalan los autores Keohane Inai, esto nos dicen que los efectos del intercambio sobre la interdependencia dependían de las limitaciones o costos que impliquen. Pese a la gravedad del conflicto entre los Hutsus y los Tutsis, no hubo una respuesta internacional eficaz. Tras la independencia, los Hutsus sabemos que tomaron el poder, provocando persecuciones y exilio a todos los Tutsis. El asesinato del presidente en 1999 desató un genocidio con cerca de 1 millón de muertos. Además que la ONU reaccionó demasiado tarde, es más, ni siquiera reaccionó lo suficientemente bien. Y solo Francia intervino eficazmente. Bueno, y hablando del rol internacional, se citó la página oficial de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, también llamada como UNAMID. Esta fue creada en 1993 para apoyar el acuerdo de Arusha. Ese acuerdo fue con tareas técnicas para monitorear el cese al fuego y coordinar ayuda humanitaria. Además que tras el asesinato de los belgas, Bélgica retiró sus tropas y la misión quedó inactiva. Los ruandeses pedían ayuda, los cascos azules se retiraron y además que revela la falta de compromiso internacional. Keohane Inai nos hablan de que la cooperación internacional requiere de lazos que nos ayuden a generar incentivos para actuar. En el caso de Ruanda esos lazos eran muy débiles. Como en una cena cuando Paul Rusesabagina pide ayuda al coronel de la ONU, quien admite que no pueden intervenir. La ONU dependía de Estados miembros que no veían a Ruanda como una prioridad. La tragedia demuestra que la acción humanitaria responde más a intereses compartidos que a principios morales. Si hablamos hoy en la actualidad, Ruanda recibe el apoyo de 22 entidades de la ONU en desarrollo, salud, derechos humanos. Esta presencia refleja una interdependencia construida con el tiempo. Desde la perspectiva de Keohane Inai, Ruanda fue abandonada por estar fuera del sistema global. ¿Por qué el mundo abandonó Ruanda en 1994? La respuesta común fue complicado, pero la verdad es más cruda, fue un cálculo. Hoy veremos cómo la teoría economista de Susan Strange explica este cálculo, con pruebas de la ONU. Susan Strange argumentó que el poder real ya no está en los estados, sino está en las estructuras de la economía global. Cuando una crisis no afecta a estas estructuras, el comercio y las finanzas, los estados poderosos se retiran. Su interés por actuar depende de un cálculo de costos y de beneficios. Esto no fue un accidente, fue una decisión. Como revela el informe de la ONU, a la misión de paz explícitamente se le prohibió usar la fuerza para detener el genocidio. Esto fue una misión diseñada para fracasar.
aquí entra Strange. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque en la lógica del poder estructural, Ruanda no importaba, no tenía petróleo ni mercados cruciales. Como Strange dijo, la autoridad ha decaído frente a la escala de las finanzas globales. Intervenir era costoso y no daba beneficios, fue una decisión de mercado. Otro informe de la ONU es aún más claro, la misión carecía de los recursos y el mandato para proteger a la gente. Es la prueba definitiva de la retirada del Estado. Se creó una misión sin poder real, porque no había voluntad política de asumir costos. La vida de Ruanda no podía cometer ese cálculo. El genocidio ruandés no fue un error, fue una consecuencia lógica de un sistema que valora los balances de poder y los cálculos económicos por encima de la vida de cualquier persona o ser humano. Susan Strange nos dio el manual para entenderlo y para analizarlo. Pero la pregunta es, ¿estaremos atentos a la próxima vez que esto vuelva a suceder? El genocidio en Ruanda desató lo que Varela describe como un brutal rompimiento ético del tejido social, que dejó casi 1 millón de muertos. Y frente a esta catástrofe, la comunidad internacional, ¿cómo respondió? Con lo que Berrocal califica de una inactividad de gobiernos occidentales, quienes solo actuaron al comienzo de la masacre para evacuar a los ciudadanos occidentales. La ONU no solo redujo sus fuerzas, sino que, como señala Varela, evitó inicialmente reconocer el genocidio, actuando bajo informaciones contradictorias que llevan a interpretar los hechos como una guerra civil. Y no fue hasta el junio de 1994 cuando Francia lideró la Operación Turquesa, que fue una intervención que, si bien creó una zona humanitaria segura, llegó demasiado tarde. Existe un régimen internacional, como menciona Krasner en su artículo Causas estructurales y consecuencias del régimen, basado en principios como la protección de derechos humanos y la prevención del genocidio. Sin embargo, en la película se muestra un debilitamiento extremo de este régimen durante el genocidio de 1994. Al mismo tiempo, se muestra cómo la comunidad internacional, es decir, la ONU y potencias occidentales, no intervienen. La misión de la ONU tiene un mandato muy débil y se reduce cuando más se necesita. Algunos ejemplos que se encuentran en la película es cuando el coronel Oliver personifica esta desconexión, explicándole a Paul que los cascos azules no pueden intervenir. Y al mismo tiempo, la retirada de los extranjeros en todos ciudadanos blancos, mientras que abandonan a la población local, lo que es un símbolo del fracaso del régimen. La película nos permite contrastar 3 perspectivas presentadas por Krasner. La primera es la perspectiva de estructura convencional, que nos dice que los regímenes son irrelevantes y que lo único que importa es el poder y el interés nacional. La segunda es la perspectiva estructural modificada, que dice que los regímenes solo existen en situaciones donde hay interdependencia entre estados, lo que explicaría por qué Ruanda no tuvo una intervención, ya que no había suficiente interdependencia. Y por último, la perspectiva grotiana, que dice que los regímenes son omnipresentes y las normas moldean las expectativas. Por ejemplo, el personaje principal tenía una creencia de que los estados extranjeros no iban a permitir que hubiera tal genocidio. Creo que si la gente ve ese video, dirá, Dios mío, qué horrible. Y luego se irá a cenar. Si retomamos nuestra pregunta sobre cómo los marcos teóricos explican la limitada respuesta del sistema internacional ante el genocidio de Ruanda, Hotel Ruanda nos muestra que la interdependencia, en el sentido de Keown y Nie, nos generó cooperación efectiva. Aunque los estados estaban conectados por intereses económicos y políticos, esa misma lógica los llevó a priorizar costos y beneficios antes que la vida humana. La interdependencia, en este caso, reforzó la inacción. Así es, Santiago, continuando con la conclusión. Desde la teoría de regímenes de Krasner, el caso ruandés revela la fragilidad de las normas internacionales, cuando no existe la voluntad política de los actores dominantes. Además, el régimen de seguridad colectiva representado en la ONU mostró sus límites porque carecía de un compromiso real y mecanismos coercitivos. Y si lo miramos desde la economía de Susan Strange, la estructura de poder económico global determinó que África y en particular Ruanda no fueran prioritarios. En conjunto, estas teorías nos ayudan a entender que la respuesta internacional no fue neutral, sino fue el resultado de intereses, jerarquías y omisiones conscientes. 2, 3. A ver, ahí te toca, quiero.